¿Debo perdonar aunque no se arrepienta? La Biblia es clara cuando habla sobre perdonar a otras personas. Nuestro Señor Jesús dijo lo siguiente en Lucas capítulo 17 versículo 3. Miren por ustedes mismos, si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Versículo 4 dice, si 7 veces al día peca contra ti y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Claro está, la Biblia y el mismo Jesús está dejando claro que cuando se arrepientan debemos perdonarlo. Mira también lo que dice su palabra sobre el perdón en Mateo 18, versículos 21 y 22. Entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo le perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por ende, es claro que esta forma de perdonar cada vez que nuestro hermano se arrepiente es algo que el cristiano debe hacer siempre, no tiene límites. Cada vez que el hermano peca y viene a mí arrepentido diciendo me arrepiento, lo debemos perdonar. Pero, ¿qué de aquellos hermanos que a pesar de que pecaron contra nosotros, no se arrepienten de sus pecados? Pues mira lo que dice el mismo Jesús dando instrucciones a sus apóstoles en Mateo 18, versículo 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo 1 o 2 para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Por ende, es bien claro que Jesús no le está diciendo a ellos si ese hermano, luego de haber hecho todo ese procedimiento, incluso de llevar el asunto a la iglesia, y aún así no se arrepiente, él le dice, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, tenlo como un pecador que no le está sirviendo a Cristo Jesús. Ahora, esto puede ser chocante porque en nuestra cultura y en lo que se nos ha acostumbrado a enseñar es que debemos siempre perdonar aunque esa persona no nos pida perdón, porque a la hora de la verdad es para que nosotros estemos bien. Pero ¿acaso eso es lo que la misma Escritura enseña? ¿Eso es lo que Dios nos enseña a hacer? Mira lo que dijo el autor Gary Chapman en su libro 5 lenguajes del perdón. Él dice lo siguiente, y abro la cita. A menudo citan las palabras de Jesús. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así dicen a la esposa cuyo marido ha sido infiel y continúa en su aventura adúltera, debes perdonarle o Dios no te perdonará. Tal interpretación de las enseñanzas de Jesús no tiene en cuenta el resto de las enseñanzas de las Escrituras sobre el perdón. El cristiano debe perdonar a los demás de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros. ¿Cómo nos perdona Dios? Las Escrituras dicen que si confesamos nuestros pecados, Dios nos los perdonará. Nada en el Antiguo o Nuevo Testamento indica que Dios perdona los pecados de las personas que no confiesan y se arrepienten de sus pecados. Cuando un pastor anima a una esposa a perdonar a su marido descarriado mientras él todavía continúa en su maldad, el ministro está requiriendo de la esposa algo que Dios mismo no hace. La enseñanza de Jesús es que debemos estar siempre dispuestos a perdonar como Dios está siempre dispuesto a perdonar a los que se arrepienten. Cierro la cita. Es claro que Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador, pero si no se arrepienten de sus pecados, Dios no los va a perdonar. De la misma manera, nosotros debemos estar a la disposición de perdonar a aquellos que se arrepienten de sus pecados cometidos contra nosotros. Pero si no se arrepienten, la Biblia no nos está obligando a perdonarlos. Ahora bien, si la persona que tú estás pensando no se está arrepintiendo, tal vez te viene la pregunta, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo entonces aguantar rencor? De ninguna manera.
Más bien la Biblia nos enseña a dejar la causa y el juicio en las manos de Dios. Mira, por ejemplo, lo que le dice Pablo a Timoteo en su segunda carta. Esto está en 2 de Timoteo 4, versículos 14 y 15. Alejandro, el herrero, me ha causado muchos males. Ahora, mira lo que él va a decir ahora. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Aquí no dice que él lo perdonó. Él está dejando claro a Timoteo, mira, Alejandro me hizo muchos males. ¿Qué pasó? Yo no voy a tomar venganza, dice Pablo. El Señor le pagará conforme a sus hechos. Y mira cómo dice en el versículo 15. Guárdate tú también de él, porque en gran manera ha resistido a nuestras palabras. Y entonces le dice a Timoteo, mira, cuídate de él, porque ese hombre no está arrepentido, realmente no se arrepiente. Por ende, apártate de él, guárdate, porque se opone a nuestro mensaje, al evangelio, a la palabra de Dios. Por ende, en conclusión, vamos a seguir entonces el ejemplo de Jesús como está establecido en 1 de Pedro 2, versículo 19 al 23. Porque esto es aceptable, que alguien soporte aflicción y padezca injustamente por tener conciencia de Dios. Porque qué de notable hay si, cuando cometen pecado y son abofeteados, lo soportan. Pero si lo soportan cuando hacen el bien y son afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Pues para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, él no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. ¿Y qué fue lo que hacía Jesús? Sino que encomendaba al que juzga con justicia. Por ende, hermanos, ¿qué debes hacer si el hermano tuyo no se arrepiente luego de haberlo confrontado, luego de haberle dicho el pecado que ha cometido contra ti? Y aún así no se quiere arrepentir, encomienda la causa en las manos de Dios. Ora por tu hermano, con tal de que Dios abra su corazón y su mente y se arrepienta de sus pecados, para que entonces así te gane a tu hermano. Pero recuerda que debemos perdonar como Dios perdona. Y Dios perdona cuando alguien se arrepiente. ¿Ok? Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta la próxima y esperen el próximo episodio donde tenemos a nuestro primer invitado especial en la sección de preguntas. Dios me los cuide.